Muchas gracias, querido Giovanni. Llevo aquí el cronómetro, pero me ocurre muchas veces que no lo pulso, entonces debería pulsarlo. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias por el privilegio de invitarme y de poder estar aquí compartiendo. Muchas gracias por su paciencia heroica a estas horas de la madrugada, según mi reloj biológico de Salamanca. Entonces, pues digo yo que diré algo coherente, espero que sí, pero también pido su benevolencia. Pero no puedo más que lo primero que quiero decir es lo que siento de verdad, y es estar en un centro del procesalismo mundial. Giovanni, su grupo, cuando hablo de Giovanni él es el protagonista, pero está Renzo Cavani aquí mismo. Esto no se hace uno solo, pero Giovanni ha conseguido en estos años, 10 años, y acelerando, además porque hemos tenido un mundial hace nada, dentro de nada vamos a tener un Ibero aquí. Lima se ha convertido en el centro del procesalismo mundial y agradezco el poder estar aquí viéndolo como testigo principal. Y agradezco además compartir la mesa con nada menos con Hermes Zanetti, del que he leído mucho y he aprendido mucho, porque lo que quiero hacer simplemente me gustaría no agotar los 20 minutos, pero ya saben cómo somos los profesores de universidad, ¿no? Que agarramos el micrófono y es difícil soltarlo, ¿no? Pero simplemente lo que quiero hacer, aprovechando que leí en el avión cuando venía, ya me mandaron la ponencia de Hermes, y quisiera hacer simplemente una ilustración con mi sesgo español, que tiene algo de lo que decía, tiene algo o mucho de lo que decía Luca respecto a Italia. No somos modelo de nada en procesos colectivos, ya lo debo avanzar, ¿no? Por tanto, es un drama. En Italia también, España es un drama en cuanto a la conformación de la necesidad de aplicar la técnica colectiva a problemas que no son exclusivos de Brasil, no son exclusivos de Estados Unidos. Tenemos problemas colectivos, evidentemente. Lo que tenemos son, yo creo que, por un lado, fuerzas que tienen poder y que no quieren, lo decía muy bien Luca antes, que no quieren esos procesos colectivos, pero también tenemos, y tuve una experiencia también ilustrativa, ignorancia. Yo tuve en un curso de doctorado, ya hace muchos años, a alguien que se identificó como un diputado de los que habían realizado la regulación, que habían participado en las comisiones de la regulación todavía vigente, y después de que yo criticara algunas cosas con cierta suavidad y cierta diplomacia, pues se me acercó y en petit comité me dijo: Lorenzo, tienes razón, no sabíamos nada, no teníamos idea. Claro, porque no habían leído a los brasileños, que son los que saben, ¿no? Saben pues agarrar de los que tienen mucha experiencia, que son los anglosajones, pero luego convertirlo en un contexto más cercano a lo nuestro, ¿no? Y bueno, y de eso hablamos, Camilo, cuando pude visitar Ribeirão Preto, porque Brasil es un ejemplo. Por eso digo, insisto, que simplemente voy a ilustrar algunas de las cosas que muy claramente se han dicho antes y que ha dicho ahora Hermes. Es evidente, cuando hablamos de cosa juzgada, los conceptos clásicos, los conceptos claros, bueno, hay una versión de cosa juzgada que es poco útil en ese sentido, sirve de base, es decir, la cosa juzgada que llamamos formal, la firmeza. Bueno, cuando terminamos un proceso porque ya no cabe recurso, pues eso tiene esa estabilidad, o por lo menos esa vocación de estabilidad, con excepciones, que bueno, pues da pues uno de los valores que está hasta el nivel constitucional de certeza, de seguridad jurídica, ¿no? Pero es mucho más interesante en un debate como este, es lo que en definitiva nos preocupa en los procesos colectivos, que es la relación entre un proceso en el que se ha producido ese efecto de firmeza, de irrevocabilidad de la sentencia,
pero la relación entre ese proceso y otro proceso u otros procesos, otro proceso sería en la visión tradicional, pero aquí puede haber muchos más, ¿no? Porque hay, sobre todo cuando hablamos de intereses o derechos, a mí me gusta más hablar de derechos individuales homogéneos porque parto de la idea de que el concepto de derecho subjetivo está también sesgado, es decir, se ha conformado en un entorno ideológico determinado, que es el del liberalismo, iba a decir decimonónico, pero posiblemente de un poco antes, ¿no? Pero desde luego en esa visión individualista, puramente individualista, y nos hemos encontrado que el concepto de interés es más flexible, ¿no? Pero debería ser también, deberíamos lo hacemos, ¿no? Ya lo hacemos ya, pero en Europa todo esto es más difícil, ¿no? Por el peso, en fin, por nuestra visión un poco más conservadora del derecho. Bueno, entonces estamos hablando de las relaciones entre algún proceso que se ha terminado y otros procesos que se quieren empezar, se quieren plantear y, bueno, ahí está la problemática de si estamos ante lo mismo o ante cosas distintas, ¿no? El famoso efecto ne bis in idem, es decir, estamos ante idem o no es idem, ¿no? Pero también hay otro efecto que es el efecto positivo, es decir, el tener en cuenta lo que se ha decidido respecto a lo posterior, ¿no? Y yendo a las ilustraciones que les quería mostrar, es verdad, lo decía Hermes, además me ha puesto el pie sin saberlo, porque nosotros en España acabamos de estrenar también un proceso testigo, y es verdad que eso no es un efecto de cosa juzgada positiva, pero se le parece bastante, ¿no? Es una extensión de los efectos que ahora también les contaré de manera muy, muy abreviada. Pero les quería, creo que es demasiado ambicioso, pero lo voy a intentar, hacer una pequeña historia dramática, vuelvo a lo que decía, de lo que se ha hecho en España y de lo que se pretende hacer, porque tenemos novedades. Primera idea, primer elemento histórico. Me remonto a principios de los años 80, porque en España también hemos tenido problemas reales sin legislación, sin tener normas, sobre todo sin tener cauces procedimentales para resolver esos problemas colectivos. Estoy pensando, a lo mejor en Perú llegó, pero han pasado muchos años, estoy hablando del año 1980, 1981, el síndrome tóxico por adulteración de aceite industrial, aceite de colza, que se vendió por vendedores ambulantes, sobre todo en las provincias del centro-norte de España, ¿no? Eso dio lugar a unos 300 o más muertos y a unos más de 20.000 heridos, o sea, lesionados, enfermos, que bueno, pues tuvieron que, bueno, en principio no se sabía de dónde venía la causa, al final se vieron un poco los nexos comunes que tenían esos daños y se llegó, hay discusión sobre el tema, la verdad, pero el Tribunal Supremo, en un proceso por supuesto complejo, llegó a determinar que esa era la causa, ¿no? Se había adulterado aceite de uso industrial para hacerlo pasable para el consumidor, pero no era de uso, no era apto para el consumo humano, por tanto hubo un envenenamiento masivo. No fue un proceso colectivo como tal, pero era evidente la trascendencia colectiva. Eso dio lugar, y voy a lo concreto, a que en la sentencia no podía por menos que tener en cuenta que declarar esa trascendencia colectiva. Y entonces era un proceso penal, pero un proceso penal que tenía un proceso civil acumulado, por lo tanto, de resarcimiento, para resarcir. ¿A quién? Pues a los que estaban en las listas de los hospitales, que no habían sido parte en ese proceso, pero que tenían derechos porque habían sido lesionados y como digo, había hasta documentos en las listas de los hospitales, historias clínicas y demás, ¿no? Ese caso dio lugar a que en 1984 se promulgara en España la primera ley de protección, es la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que ya habló ahí de la protección de intereses generales de los consumidores por parte de asociaciones.
en Europa la opción, ahí ni nos planteamos que un individuo pueda llevar a cabo un proceso colectivo. Yo creo que generalizadamente, me corregirá Luca, es la opción por las asociaciones, y no todas, las asociaciones que cumplan unos determinados requisitos, como decía el profesor Almagro Noset en España, que tengan unas ciertas garantías de seriedad y buen propósito, ¿no?, que se suele, pues, a través de las fianzas, de las finanzas, ¿no?, el buen estado financiero, no lo que antes se ha dicho aquí, el comprobar si éticamente es fiable o no, eso no lo tenemos, pero sí que tengan una cierta antigüedad en cuanto a su trabajo. Y en 1985, ya en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su título preliminar, que recogió las ideas generales que tenían que ver con los tribunales, con los juzgados tribunales, recogió entre esos derechos fundamentales y principios generales el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que el 24.1 de la Constitución establece, pero expresó algo que no estaba expreso en la Constitución. Cuando habla de la tutela judicial de derechos e intereses legítimos, añade el artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tanto individuales como colectivos. Colectivos utilizado en sentido genérico. Ya sabemos que hay logomaquias con todo esto de los procesos colectivos y las situaciones jurídicas de ventaja que se pretenden proteger a través de ellos. Pero, claro, eso fue cuando yo empecé la investigación doctoral. Y amigos míos me decían, pero tú vas a hacer la tesis doctoral sobre, no un artículo, sino sobre un parágrafo de un artículo. Pues bueno, uno es atrevido y se atreve un poco a estas cosas, ¿no? Pero no había más. En el 88 la Ley General de Publicidad, en el 93 la de competencia desleal, en el 98 condiciones generales de contratación, pues declararon la legitimación de asociaciones, pero poco más. Es decir, y por supuesto ese parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial apenas fue aplicado porque faltaba cauce. Es decir, no he dicho que no solo hablaba de tanto individuales como colectivos, añadía alguna referencia a legitimación. Para esa legitimación se remitía a lo que una ley estableciera o al grupo de afectados y demás, pero no había cauce. Es decir, ningún juez se atrevió a arbitrar de forma pretoriana, arbitrar un procedimiento, posiblemente porque los jueces españoles son mucho más conservadores y menos atrevidos que los de otros países, ¿no? Estoy seguro de ello. Entonces, hubo que esperar a la ley orgánica a la ley de enjuiciamiento civil, a la que sustituyó a la ley de 1881, que en el año 2000, el 7 de enero del año 2000, introdujo una sistemática regulación de los procesos colectivos con un sesgo innecesario, pero que tiene su explicación en que fue el Instituto Nacional de Consumo el que promovió, el que movilizó, el que presionó, hizo lobby para que se regularan estas materias. Y de forma dispersa, pues desde el artículo 6, el 7, el 221, el 519, pues fue estableciendo, sobre todo a partir de legitimación de asociaciones de consumidores y de grupos de consumidores incluso informales. Lo que pasa es que yo no tengo noticia de que se haya aplicado, porque también es más problemático que lo que pueda aportar, pues se fue articulando un proceso colectivo para protección de usuarios y consumidores. Lo cual tampoco es casual, porque tenemos, con retraso, tenemos en Europa esa necesidad, ese planteamiento desde las instituciones europeas de protección de consumidores y usuarios, porque en definitiva saben que Europa, la Unión Europea, por lo menos ha evolucionado, aunque su origen estricto no sea como un mercado común, desde luego evolucionó y profundizó como un mercado común. Y un elemento importante de cualquier mercado
son los consumidores, ¿no? y consumidores de países distintos en los que también se plantea la necesidad de que haya una cierta armonización de garantías mínimas, ¿no? Porque si no el mercado se altera. Si resulta que en Portugal tienen más garantías que en España, pues eso afecta desde luego al mercado. Y eso ha influido en que la línea de procesos colectivos sea de procesos que pretenden proteger consumidores, pero también, y la muestra también está en la Unión Europea, eso ha ido muy lento y con mucho retraso. Es decir, conseguimos que hubiera una recomendación, vamos, consiguieron, yo fui testigo nada más, consiguieron que hubiera unas recomendaciones en 2013 y hasta 2020, noviembre, no hemos tenido una regulación ya vinculante sobre cómo debería ser un proceso colectivo en los distintos países de la Unión Europea. Por tanto, lo que se establece es una norma de armonización en todos los países que vamos, desde luego, con más retraso, por lo que se refiere a España, del debido, porque ha sido hace justamente un mes y 2 días, el 22 de marzo, que se ha publicado el proyecto de ley orgánica de varias cosas, ¿no? Pero entre ellas de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Pero un mes antes, no un mes antes, sino 2 días antes, hace un mes, el 20 de marzo, entró en vigor el procedimiento testigo, ¿no? Ese procedimiento por el cual se supone que pues en un proceso que es individual, pero sobre situaciones jurídicas repetidas, muy concretas, va a poderse extender a otros procesos que pretenden proteger las mismas situaciones. El problema es que la cuestión se refiere solamente a la utilización de cláusulas abusivas en condiciones generales de contratación. Hay una limitación también innecesaria, pero que tiene que ver con que la inmensa litigación que ha habido estos años pasados sobre esta materia de préstamos hipotecarios, la vía, el cauce que tanto el Gobierno como el propio Consejo General del Poder Judicial ha optado son procedimientos individuales. Crear más órganos, especializar más órganos para procedimientos individuales. Eso es el comienzo de una corrección sobre esto. Y entonces, cuando tenemos una sentencia firme en este procedimiento, que ya está en vigor desde el 20 de marzo pasado, la opción es esos procedimientos que se habían suspendido, porque tratan de lo mismo que ese procedimiento testigo, el demandante de esos procedimientos tiene una triple opción: desistir, si ve que ha ido mal, continuar el procedimiento suspendido, que es individual, o pedir la extensión de estos procedimientos. Pero, como os digo, el 22 de marzo se publicó ya por fin la transposición, el proyecto de transposición. Vamos a ver en qué acaba esto. Y ahí pues se parte de la directiva de noviembre de 2020, en la que se distingue muy bien las llamadas acciones colectivas de cesación y las acciones colectivas resarcitorias. Y por otro lado también se distingue entre aquellas acciones colectivas nacionales, porque los sujetos en los que participan son de España o de Portugal o de donde correspondan, en este caso españoles, pero también se consideran acciones colectivas transfronterizas. Y respecto al tema de la cosa juzgada, ¿qué es lo que se plantea? En la directiva, pues respecto a donde hay más debate, ya se vio, y más dudas puede haber, es cuando se trata de derechos o intereses individuales homogéneos, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? Pues el planteamiento que aparece respecto a estas, lo que llama la norma acciones colectivas resarcitorias, es la regla del opting out. Es decir, el tribunal, dice el artículo 848.2 del proyecto, el tribunal establecerá asimismo el modo y el plazo dentro del cual los consumidores afectados por la acción colectiva resarcitoria habrán de manifestar su voluntad expresa de desvincularse de la acción
y en consecuencia del resultado del proceso. Es decir, se exige dar un paso adelante para decir, yo quiero ir por libre, no quiero que me afecte lo que resulte de este proceso colectivo. Pero no es una norma absoluta. Dice, de forma excepcional, habrá que ver cómo se concreta esa excepcionalidad, me parece delicado y excesivamente discrecional, podrá acordar el tribunal que solo habrán de quedar afectados por la acción colectiva resarcitoria aquellos consumidores y usuarios que hayan manifestado su voluntad expresa de vincularse. Es decir, excepcionalmente puede ser lo contrario, que aquellos que el tribunal considere que por las circunstancias del caso concreto es mejor que quien quede afectado haya dado el paso adelante. No es un paso adelante para excluirse, sino para incluirse en el grupo de afectados. Pero pone una condición, siempre que la cantidad reclamada o el valor de la prestación solicitada como resarcimiento para cada beneficiario supere los 3.000 euros. Esa opción también del opting-in es para las acciones colectivas resarcitorias en que la residencia habitual de los consumidores afectados sea en el extranjero, ¿no? Sea fuera del territorio español. En todo caso, el tribunal deberá establecer el modo y el plazo dentro del que habrán de manifestar su voluntad expresa de vincularse, por la propia circunstancia de estar fuera del territorio. Termino en 20 segundos. Se prevé la creación de una plataforma electrónica para la gestión del procedimiento. Aquí también un registro también sesgado, porque no es registro de procesos colectivos, sino de condiciones generales y procesos colectivos, ¿no? Estamos obsesionados con las condiciones generales y posiblemente con razón. Y como Hermes quiere hablar de acuerdos, también el proyecto habla de acuerdos y es la solución idéntica a la que acabo de decir, la misma que para los procesos jurisdiccionales. Muchísimas gracias por su paciencia.